Venimos del país de todos los colores, llevamos tu opinión a todos los sectores. Esta es tu radio. Bueno, vamos a la historia del Perú. ¿Por qué Bolivia se separó del Perú? Bolivia no está chiquito, tiene como 1 millón de kilómetros cuadrados. Ahí se perdió, el Perú tiene 1.200.000 y pico. Así que se perdió ahí un territorio bastante grande. Primero, Perú pierde Guayaquil. Guayaquil tenía un partido muy fuerte pro-peruano y Bolívar se apropia de Guayaquil. Entonces cuentan que cuando San Martín viaja en la famosa y infructuosa entrevista que tuvo con Bolívar, cuando baja en Guayaquil, uno de los 3 temas que tenía que ver era si Guayaquil iba a quedar para el Perú o quedaba para la Gran Colombia, que era en ese momento la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y dicen que le dice de frente Guayaquil, le dice de frente, apenas lo ve, bienvenido a tierras colombianas. Entonces, claro, San Martín después comenta, ya que le iba a decir, pues si llego, está parado con todas sus tropas y me dice de frente, bienvenido a tierras colombianas, ya que le puedo discutir, ¿no? ¿Qué pasó con Bolivia y el Perú? Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados, el Perú 1.200.000. Es casi el tamaño de Perú, Bolivia, aunque parezca mentira. Acá los países son bien grandes. Paraguay lo vemos chiquito en el mapa del tamaño de España. O sea, para que vean, tengan una idea de la magnitud de los países en Sudamérica, los grandazos que son. ¿Qué pasa? Después de la batalla de Ayacucho, queda un general español con muchas tropas que se había peleado. Una de las razones que le ganamos a los españoles la guerra fue porque el ejército español se desmoronó, porque tenían peleas entre ellos. La Serna era liberal y en cambio Olañeta, que estaba en Bolivia, era absolutista. Unos creían que la Constitución de Cádiz debería primar y los otros decían que no, que Fernando VII debería mandar plenamente, un soberano absoluto. Entonces se pelean los españoles y esa es la razón que el ejército español se debilita mucho. Si no, la independencia hubiera sido complicada porque tenían más hombres que nosotros, pero se pelean entre ellos, se parten en 2. Entonces derrota a la Serna y mandan a Sucre hacia Bolivia para terminar lo que se llamaba antes la audiencia de Charcas, para acabar con Olañeta. Pero Olañeta muere en un tumulto, se le revela, se llama el motín de Tumuzla, se le revelan sus tropas y lo matan. Entonces ahí se acaba el último ejército español. Miento, la última presencia española fue la de Rodil en el Callao, que se quedó casi 2 años más después de Ayacucho. No se quería rendir Rodil en el Real Felipe porque decía que ya venía la escuadra española a salvarlo. Por supuesto que la escuadra española nunca vino porque España estaba en guerra civil en ese momento y Rodil tuvo que rendirse. Después dicen que hasta cucarachas comieron en el Callao, pero no quiso rendir el Real Felipe hasta que ya se convenció. Por eso el último puesto en América fue en el Callao, el Real Felipe. Y Bolívar lo trata con mucho respeto a Rodil. Dice que es un héroe, que un hombre que aguanta 1 año con su bandera así, es un héroe para él. Entonces, ¿qué pasa? Sucre va y se encuentra en el camino con un político boliviano que se llamaba Casimiro Olañeta, que era precisamente sobrino de este Antonio Olañeta, que era este general español. Y le dice, oye, ¿por qué no independizamos Bolivia? ¿Qué pasaba? Bolivia había sido peruano hasta 1776. Ahí, por razones administrativas, se crea el Virreinato de Río de la Plata y la audiencia de Charcas pasa ahí. O sea, en esa época teníamos frontera con Argentina. Puno también pasó para Bolivia, pero nos los devuelven en 1796. Puno regresa al Perú. Pero la frontera oficialmente era el Virreinato de Río de la Plata, o sea, la frontera era con Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Esa zona se peruaniza mucho porque por ahí quieren entrar los argentinos al comienzo, los patriotas argentinos que son derrotados varias veces, querían entrar por tierra. Por eso San Martín dice, mejor entramos por Mendoza, liberamos Chile y vamos con la flota y bajan en Paracas y ya conocen toda la historia, y Ancón. Pero inicialmente los argentinos quisieron invadir el Virreinato de Perú por tierra y son derrotados en Bolivia. Entonces esa zona el virrey Abascal la peruanizó mucho, pero seguía siendo administrativamente parte del Virreinato de Río de la Plata. Entonces Sucre convoca una asamblea para discutirse varios temas. Si Bolivia seguía perteneciendo a Argentina, pasaba al Perú o era independiente. Bolívar dice en una célebre carta que por derecho Bolivia es Argentina, porque ha sido parte del Virreinato del Río de la Plata, pero ahí si le entregan en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llama Argentina, porque Argentina se llama así por el río de la Plata, cuando entraron los españoles brillaba como que fuera de plata, entonces le pusieron Río de la Plata y en latín
Argentina es plata, Argentum es plata. Entonces le pusieron Argentina, pues significa país de la plata. Por eso se llama Argentina el país. Entonces, Bolívar dice, el Río de la Plata, pues, pertenece al Río de la Plata, pero están en guerra civil, entregarles a ellos en este momento no vale la pena. Se estaban peleando las provincias contra Buenos Aires, una larga guerra que hubo ahí. El Perú es por pretensión, pero no podemos darle a otro país que ya existía y que no era parte de ellos. Y la independencia como que no me convence mucho. Arenales le manda una carta diciéndole, mira Bolívar, aquí está clara, el general Arenales le dice, esto tiene que ser o peruano o independiente. La mayor parte de gente acá no quiere ser parte de Argentina, pues dicen que Buenos Aires está muy lejos y que no les paran bola, no les hacen caso. En cambio ellos tienen mucho contacto con Arequipa, tienen mucho contacto con Cusco, tienen mucho contacto con Puno. Entonces ellos se sienten más cercanos al Perú. Bueno, entonces Sucre... dice incluso también otra carta, yo creo que esto va a terminar siendo peruano porque la gente más inteligente de este país quiere ser peruana, eso comenta él. Pero al final se hace pues la asamblea en Chuquisaca y a Sucre lo ganan, lo convencen de que debe ser independiente Bolivia. Sucre empieza a tener simpatías. Entonces el Sucre les dice a los bolivianos, ustedes tienen que ganarse a Bolívar, si quieren ser independientes, ganarse a Bolívar. Entonces hace una votación y de los 47 congresistas que había en ese momento bolivianos, 45 votan por ser independientes, 2 por ser peruanos, y le llaman, para halagar a Bolívar, para convencerlo, le llaman República Bolívar. Al comienzo no se llamaba Bolivia, sino República Bolívar. Entonces el ego de Bolívar, que era inmenso, se infla y dice, bueno, ya pues que sean independientes, ¿no? Si le han puesto el nombre a mi país. Incluso le manda una carta a Santa Cruz y dice, yo me moriré, pero un país ya se llama como yo por los siglos de los siglos, ¿no? Ya como era muy rochoso República Bolívar, terminan poniéndole Bolivia, ¿no? Porque ya que se llame pues República de Mariátegui, pues imagínate, o sea, entonces ya le ponen pues Bolivia. Entonces eligen presidente a Sucre, el primer presidente. Estos políticos bolivianos hábiles eligen a Sucre para evitar de que el Perú pues se lo absorba. Y Sucre en ese momento maniobra bastante contra Perú porque lo que ellos querían era Arica. Ellos decían que la salida natural, y es verdad que si uno mira el mapa, la salida natural de Bolivia al mar es Arica. Lo que ellos les dan, todas estas provincias que les quitan los chilenos después, Antofagasta, es muy lejos de La Paz. En cambio Arica está a tiro de piedra, y hasta un ferrocarril. Entonces Sucre trata de maniobrar que al Perú le quiten Arica y que le den Arica. Incluso quería Tacna también Sucre. Sucre que significa azúcar en francés y que después fue asesinado en Berruecos. Hay una famosa anécdota de las tradiciones verdes, Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene un libro que se llama Las tradiciones verdes porque es con lisuras, con sexo. Entonces es un libro que le llamaban Las tradiciones verdes, que no circulaba tan así. Decía que Sucre nunca había dicho lisuras en su vida, que tenía lo que llaman la cólera blanca, cuando se molestaba, pero no era el único militar raro entre los militares que no tenían lisuras. Bolívar tenía una boca y todos decían lisuras, pues son militares. Y estás en guerra y todas estas cosas, pero Bolívar nunca decía. Pero dice que cosa graciosa, el día que lo matan, en la emboscada en Berruecos, le dispara un francotirador al pecho y antes de morir Sucre grita, ¡ay carajo, un balazo! Dice que fue la única lisura que dijo en su vida y que se le escuchó a Sucre, que no decía lisura. Cuando recibe el balazo en el pecho grita eso, ¿no? Dicen que nunca más se le había escuchado jamás una lisura y muere asesinado Sucre muy joven. Y así Bolivia pasa al Perú. Mandan al embajador Ortiz de Ceballos, de origen colombiano, pero ya nacionalizado peruano, a unirnos con Bolivia, y Sucre lo rechaza. Sucre ya no quiere y Bolivia se vuelve independiente. Si Bolivia hubiera pertenecido a Argentina, miren cómo en la historia siempre lo hubiera. Nosotros tendríamos hoy día frontera con Argentina. Posiblemente no se dio la guerra del Pacífico porque Chile no le hubiera declarado la guerra a un país tan grandazo como Argentina. Toda la historia había sido bien distinta, ¿no? Imagínense, de Puno te pasarías a Argentina. O si hubiéramos pues conservado Tarapacá, te pasabas de Tarapacá a Argentina, pues la frontera hubiera sido Argentina, no hubiera sido Chile. Chile hubiera sido un país chiquito. Venimos del país de todos los colores.